Bueno, buenos días chicos, aquí Alecella. Han sido 3 meses creo desde el último vídeo que subí más o menos. Y nada, la universidad se ha puesto bastante seria y había que currar mucho, entonces no he tenido tiempo, pero bueno, ahora ya que estoy de vacaciones, pues me gustaría subir algún vídeo. Yo creo que están interesantes y según vaya teniendo tiempo y ganas, pues ir subiendo cosillas. Entonces para volver os traigo el problema 573 de Acepta el reto, la carrera hacia la Casa Blanca. Entonces, en primer lugar, voy a hablar un poco de en qué consiste el problema. Después vamos a ver por qué este problema es interesante. Y por último, vamos a resolverlo. Entonces, bueno, pues Donald quiere presentarse como candidato a la Casa Blanca y queremos ver cuántos votantes necesitamos convencer para ganar. Entonces, básicamente el proceso electoral lo dividen en dos niveles. Entonces, el primer nivel son las primarias. Entonces tenemos una serie de estados y en cada estado va a haber dos clases de candidatos. En azul vamos a tener los candidatos que apoyan a Donald, dependiendo de cuál es el estado, pues vamos a tener más candidatos que apoyan a Donald o menos. Por otro lado, vamos a tener candidatos que no le apoyan y que no le van a apoyar de ninguna forma. Pues me van a quedar... ¿Vale? Y por último, vamos a tener ciertos candidatos indecisos, ¿no? Que son con los que vamos a poder trabajar. Entonces, dependiendo del estado, pues podemos tener más o menos indecisos, podemos no tener alguno de los grupos, etcétera. Entonces, nosotros lo que queremos es ganar en las primarias. Y una vez que ganemos las primarias, ahora veremos un poco más en detalle cuál es el proceso para ganar las primarias, cada estado nos aportará KI delegados, ¿no? Entonces este nos aportará K1, este K2 y así hasta KN delegados. Entonces, si nosotros ganamos en este estado, estos KI delegados nos van a votar a nosotros y vamos a ir a la convención general, ¿no? Entonces, en la convención general lo que necesitamos es que los delegados que nos apoyen sean más de la mitad. Entonces, si nos apoyan más de la mitad, ganaremos y pues seremos... entiendo que seremos el candidato del partido, ¿vale? Entonces, vamos en primer lugar a hablar de las primarias. Nosotros en las primarias aquí tenemos los datos del problema. Esto representa un estado. Entonces, el primer número son los delegados que nos va a aportar este estado. En este caso son 8 delegados. Luego, el segundo número son los votantes que apoyan a Donald. El segundo, los votantes que no apoyan a Donald. Y el tercero son los votantes indecisos. En este primer estado, por ejemplo, vemos que tenemos 1000 votantes que apoyan a Donald y 500 que no la apoyan. Entonces, en este estado vamos a ganar y no tenemos que convencer a ningún votante. Estos, los primeros ya son votantes convencidos, los segundos los votantes a los que no vamos a poder convencer y los terceros son los votantes a los que podemos o no convencer. En el segundo estado, por el contrario, pues tenemos 500 votantes que nos apoyan, pero 1000 que no. Entonces en este estado es imposible que ganemos, mientras que en este vamos a ganar siempre. Y por último tenemos un estado donde tenemos el mismo número de rivales que nuestros oponentes. Bueno, entiendo que eso es un oponente. Y después tenemos 25 indecisos. Nosotros para ganar necesitamos ser mayoría estricta, ¿vale? Entonces aquí si hay 25, bueno, si hay 25 claramente necesitamos que nos apoyen 13, porque suponemos que los otros 12, en el caso peor, van a apoyar al otro, pero si fuesen 26 no nos valdría con 13, necesitaríamos 14, porque necesitamos una mayoría estricta. En caso de perder aquí, o sea, en caso de empatar, perdemos. Entonces, una vez que tenemos los estados en los que en este necesitamos, por ejemplo, 0 votos, en este 0 votos también, porque no hay nada que hacer, y en este necesitamos 13, vamos a la convención general. Entonces, estos 8 delegados van a ser para nosotros, porque aquí ganamos. Estos van a ser para el oponente. Y este delegado, para conseguirlo nosotros, necesitamos 13 votos como mínimo. Entonces, vemos que con 13 votos conseguiremos 9 delegados en total frente a los 8 de nuestro rival y ganaremos, ¿no? Entonces lo que tendremos que sacar es el mínimo número de votos que necesitamos de indecisos, que son 13. Y aquí vemos que las salidas son 13. En este caso solo tenemos un estado. Vamos a perder 100% porque aunque los 500 indecisos consigamos que nos apoyen a nosotros, empataríamos y perderíamos directamente. Entonces es imposible. Y por último, si tenemos aquí 100 indecisos, necesitaremos convencer como mínimo a 51 para tener mayoría estricta. Nos llevaríamos los 8 delegados y ganaríamos. Vemos entonces que puede ser que podamos ganar en varios estados.
y que con ganar en no todos los estados ganemos las generales. Entonces en ese caso habría estados que tendríamos que no pedir ningún voto para minimizar el coste de esos estados, ¿no? Ya que no ganamos, pues no queremos invertir ningún voto en esos estados, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, yo creo que ya está vista la idea general del problema. Ahora vamos a hablar de por qué es importante. En primer lugar, es importante porque los que conozcáis el concepto de mochila, este problema pues, os obliga bastante a que hay que hacer una mochila, que es efectivamente lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, la mochila es un problema de programación dinámica, es uno de los más básicos que hay, de los más comunes, y es un problema que aparece bastante, ¿no? Entonces, controlarlo pues os garantiza que vais a tener ventaja cuando aparezca. Y es probable que aparezca, no hay cosas que son muy raras que aparezcan y tampoco tiene mucho sentido. Este problema apareció en el concurso de final de temporada de Ada Byron. No se pudo celebrar el Ada Byron nacional por el coronavirus, que va a ser en abril, y hicieron para despedir la temporada, ¿no? Entonces, si vamos a los marcadores, este problema es el J. Entonces vemos que hasta 6 problemas, todo el mundo tiene exactamente los mismos 6 problemas, ¿vale? Y se ve claramente pues, que hay problemas que son muy fáciles, ¿no? Estos 3, por ejemplo, pues parecen los más fáciles, luego va este. Y ya vemos aquí que claramente hasta 6 problemas no lo tiene nadie, ¿no? Y aquí, en el top, tenemos la gente con 7 problemas. Y vemos que el problema J fue el que más se sacó, ¿no? Hubo aquí un par de personas que sacaron el problema era, desde mi punto de vista, era considerablemente más difícil que este problema, pero la mayoría sacó el J, ¿no? Entonces vemos que el problema J, este problema que acabamos de ver, fue el que distinguió a la gente pues que ya tiene un muy buen nivel, ¿no? Que sacar 6 problemas pues es bastante meritorio, con la gente que ya estaba en el top, ¿no? Y después vemos que es un problema que, bueno, yo lo metí a las 2 horas, pero se sacó, fue el último problema que sacó la gente, ¿no? La gente que lo hizo fue el último problema que sacó, fue tarde, ¿no? Ya fue duraba 4 horas el concurso, que lo metieron ya pues cuando quedaba poco tiempo y que hubo varios fallos, ¿no? Entonces este ya es un problema que determina el concurso, ¿no? Entonces, si esto lo sabes hacer, quedas muy bien, si esto no lo sabes hacer, pues no quedas tan bien, ¿no? Entonces, es un problema interesante por esos dos motivos, porque ya distingue a la gente que le gusta esto de la gente que le gusta y le ha echado muchas horas, y porque es un concepto muy interesante que vais a utilizar muchas veces y que está muy bien. Y además es una buena forma de introducirse a la programación dinámica, porque ya vas entendiendo cómo funciona el concepto y pues la programación dinámica es junto a los grafos pues una de las cosas más complicadas, ¿no? Entonces vamos a ver ya el código. Este problema lo vamos a dividir, digamos, en dos partes. En primer lugar, el cálculo de cuántos votos necesitamos para conseguir cada delegado, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Y luego la parte de la mochila, que es esta parte de aquí arriba. Entonces la parte fácil es la de ver cuántos delegados necesitamos, cuántos votos necesitamos para conseguir cada delegado, que es por la que vamos a empezar. Entonces nosotros, pongo por aquí el enunciado, comenzamos leyendo el número de estados que tenemos y vamos a ir leyendo para cada estado sus datos. Entonces los delegados vamos a almacenar, bueno, las variables a mí me gusta ponerles nombres representativos porque este problema es muy corto, ¿vale? No hay demasiado problema, pero si escribís un código que tiene 150 líneas y bastante rápido, pues está bien que cuando lo debuguéis sepáis qué estáis haciendo. Entonces, del van a ser los delegados que tiene cada estado y de tot los delegados totales. Donald son los votos que apoyan a Donald, no Donald los que no apoyan a Donald, y int los indecisos. Entonces lo leemos y vamos acumulando los delegados totales. Necesitaremos saber los delegados totales para saber cuánto es la mayoría que necesitamos de delegados. Por otro lado, los votos en cada estado pues son la suma de los 3 posibles votos, a Donald, a no Donald o los indecisos. Y ahora vamos a calcular los votos necesarios. Entonces, los votos necesarios tenemos dos casos. En primer lugar, tenemos el caso en el que nosotros ganamos directamente, ¿vale? Por ejemplo, imaginad un caso así. Nosotros ya directamente hemos ganado, entonces en este estado no necesitamos invertir ningún voto y nos vamos a llevar los delegados de ese estado
entre comillas, gratis, ¿no? Por otro lado, tenemos los estados. Este es el caso 1. Y el caso 2 es el caso en el que nosotros no tenemos la mayoría estricta, pero nuestro rival tampoco la tiene. Entonces tenemos posibilidades de convencer a suficientes indecisos como para ganar nosotros, ¿no? Si convencemos a estos indecisos, pues ya ganaríamos nosotros. Entonces, esos son los dos casos que vamos a distinguir. Yo aquí también distingo entre si el número de votos totales es par o impar, porque en el caso de ser impar, los cálculos, pues me salen de una forma y en caso de ser par de otra. Ahora lo veremos. Creo que se puede agrupar si se afina mucho, pero en un concurso pues lo que quieres es escribir rápido el código y no pensar demasiado, ¿no? Entonces, si por ejemplo el número de votos es impar, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, 51 votos en total. Pues nosotros lo que necesitamos son 26 votos. Sí, entonces, en primer lugar, lo que podemos necesitar son 0 votos en este caso, que lo representamos con esto. Y en caso de tener que convencer indecisos, el número de indecisos que vamos a tener que convencer son el número de votos totales más 1 entre 2, ¿no? 51 más 1 entre 2 son los 26 que necesitamos. Y después, si nosotros tenemos ya 20 votos, pues solo necesitaremos convencer a 6 personas, ¿no? Entonces le quitamos lo de Donald. Entonces, en este caso, si nosotros ya tenemos la mayoría directamente, al echar esta cuenta, por ejemplo, si necesitamos 26 votos y nosotros tenemos ya 40, pues nos saldrían menos 14, ¿no? Entonces, por eso ponemos el 0, para distinguir entre esos dos casos. En el caso de necesitar un número de votos pares, totalmente análogo, ¿vale? Entonces, esto aquí pues son tonterías, leyendo se entiende, pero puedes equivocarte en, yo que sé, en un caso de estos, en poner un más 1 en vez de un más 2 y confundirte, y que en vez de sacar la mayoría estricta saques la mayoría... o sea, que puedas empatar y que eso te dé un wrong answer. Hay que tener cuidado con estas cosas. Entonces, si el número de votos necesarios es menor o igual que en de indecisos, significa que nosotros vamos a poder convencer a suficientes indecisos, ¿no? El tercer caso es que este de aquí, no sé si se ve el cursor, este caso aquí, que el rival tenga ya suficientes votos para ganarnos, ¿no? Entonces, en este caso, pues no se verificaría que los votos que necesitamos son menos iguales que los indecisos y entonces no podríamos optar esos delegados. Entonces, en caso de que podamos optar a los delegados, lo que vamos a hacer es almacenarlo en el array de delegados. El array de delegados es un array de pares, ¿vale? Lo tengo definido aquí arriba. Un vector de ii, donde ii son pares de enteros. Entonces, lo que guardo es en el first, en el primero de cada posición, el número de delegados que nos va a aportar este estado, y en el segundo lugar el número de votos necesarios para conseguir estos delegados. Entonces, cuando acabemos la primera fase, nosotros lo que vamos a tener es, por ejemplo, para conseguir K1 delegados, estos de aquí, necesitamos 10 votos. Para conseguir K2, supongamos que esto es mayoría estricta, aquí no está en mayoría estricta, pero bueno, supongamos que para K2 es mayoría estricta, pues tendremos K2 igual a 0. Y para K3, bueno, para KN en este caso, no podríamos conseguirlo, ¿no? Entonces no lo incluimos directamente. Y pasamos a la mochila. Entonces, voy a borrar por aquí. En el problema de la mochila, nosotros, el problema de la versión estándar, lo que vamos a tener es una mochila, como su propio nombre indica, y nosotros vamos a tener ciertos objetos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el O1 hasta el ON. Cada objeto va a tener un peso, P1, y un valor, V1. P2 y V2. Bueno, con el ratón es bastante... Bueno, PN sería PN y UN, pero me estáis entendiendo, con el ratón es bastante complicado pintar. Entonces nosotros en nuestra mochila podemos llevar un peso máximo, ¿no? PM, llamémoslo. Y evidentemente pues nosotros queremos llevarnos los objetos de máximo valor, ¿no? Nosotros solo podemos hacer un viaje, podemos llevarnos solo una vez objetos, tenemos que escoger los objetos de forma que maximicemos el valor, es decir, maximicemos el sumatorio de las Vs. Entonces, pensemos en primer lugar la versión sencilla del problema. La versión sencilla del problema es que podemos partir los objetos. Entonces, al poder partir los objetos, lo que vamos a tener es
que lo que nos va a rentar lo máximo es coger en primer lugar el objeto de valor máximo y coger todo lo que podamos de él. Si nos cabe en la mochila ese objeto entero, pues pasamos al segundo objeto que tenga un valor máximo, ¿vale? Pero el valor máximo no podemos coger el objeto que tenga, por ejemplo, valor absoluto máximo, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, que tenemos un objeto que pesa 100 y que vale 100, y tenemos otro objeto que pesa 10 y vale 50. Pues cada unidad del objeto de peso 100 va a valer 1 y cada unidad de peso 10 va a valer 5, ¿no? Porque su valor es 50. Y dado que podemos partir, pues parece que lo más inteligente es coger siempre el que tenga un mayor ratio de valor partido de peso hasta que no podamos coger más y en el último objeto partirlo. Esto se puede probar formalmente que es correcto, este algoritmo es correcto, funciona, hay el óptimo y es un algoritmo voraz. Pero cuando no podemos partirlo, no es óptima la estrategia de coger siempre el objeto que tenga un mayor ratio. ¿Por qué no es óptima esta estrategia? Porque siguiendo esta estrategia podemos dejar un hueco al final, intuitivamente. Entonces este hueco puede ser que si cogiésemos otros objetos cuyo ratio no es óptimo, o sea, que tengan un menor ratio, pues pudiesen llenar todo ese hueco, ¿no? Entonces, aunque cada pedacito de ese objeto valga menos, como podemos meter más pedacitos, pues consiguiésemos más valor. Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos simplemente que tenemos una mochila en la que caben 20 de peso y tenemos dos objetos, uno que pesa 10 y vale 15 y otro que pesa 20 y vale 20. Entonces, si seguimos la estrategia de coger siempre el mayor ratio valor-peso, cogeríamos el primero, cogeríamos 15 unidades y habríamos ocupado la mitad de la mochila. Y ya no podemos meter el segundo. Pero si metemos primero el segundo, llenamos toda la mochila, tenemos valor 20 y salimos ganando, ¿vale? Entonces, esta misma idea es la que nos da la intuición de que en la mochila no podemos hacer esa estrategia. Y resulta que en la mochila pues es un problema NP y en lo que tenemos que hacer es utilizar programación dinámica para resolverlo de un modo eficiente. Entonces, la programación dinámica para el algoritmo de la mochila en lo que se va a basar es en lo siguiente. Vamos a ir procesando los objetos uno a uno, ¿vale? Entonces tenemos aquí el objeto 1, el objeto 2, hasta el objeto n. Tenemos aquí el peso 1, tenemos aquí el peso de los objetos, ¿vale? Y aquí el valor de los objetos. Aquí pues tenemos ciertos datos. Entonces nosotros inicialmente tenemos nuestra mochila vacía. Vamos a representar la mochila como un array. Entonces cada posición del array, cada índice, lo que va a representar es el peso que llevamos ocupado de nuestra mochila, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues llevamos peso 0, aquí llevamos peso 1, así hasta peso k. Y en cada posición vamos a almacenar el máximo valor que podemos conseguir para ese peso, ¿no? Entonces, evidentemente antes de meter ningún objeto con peso 0, pues tenemos valor 0. Y el resto de casillas, el resto de posibilidades de peso para nuestra mochila no están contempladas, porque nosotros sin ningún objeto no podemos conseguir más de peso 0. Entonces ahora pasamos al objeto 1. Nosotros en el objeto 1 tendrá un peso que vamos a suponer que es menor que el peso máximo de la mochila. Esto tampoco es una suposición exagerada, si el objeto 1 pesa más que toda la mochila, pues simplemente no podemos meterlo, así que no contemplamos ese caso. Entonces, nosotros de nuevo con peso 0 podemos seguir obteniendo valor 0, pero con peso O1, ¿vale? Vamos a suponer que O1 pesa ahí, pues podemos obtener V1 de valor, que se corresponde a la posibilidad de introducir el objeto en la mochila, ¿no? Entonces aquí ya estamos contemplando las dos posibilidades que tenemos cuando procesamos un objeto, que es o introducirlo en la mochila o no introducirlo. Entonces nosotros, en el momento actual, cuando hemos procesado solo el primer elemento, no sabemos si lo que nos va a convenir es introducirlo o no. Entonces probamos las dos cosas. Probamos a no introducirlo, que sería este valor de aquí, o probamos a introducirlo, que sería este valor de aquí. Entonces ahora procesamos el segundo objeto. Entonces supongamos ahora que el segundo objeto tiene valor j.
siendo j, por ejemplo, pues esta casilla aquí. Entonces, de nuevo, tenemos varias posibilidades, que es o no haber seleccionado el objeto 1 y no haber seleccionado el objeto 2, valor 0. Haber seleccionado solo el objeto 1, pero no el objeto 2, valor 1. Haber seleccionado solo el objeto 2, pero no el 1, que sería el v2. Y luego haber seleccionado tanto el objeto 1 como el objeto 2, ¿no? Entonces, si seleccionamos el objeto 1 y el objeto 2, necesitamos que entre en nuestra mochila, ¿no? Entonces, si el peso de los dos objetos fuese superior a la capacidad al peso máximo de la mochila, no podríamos ni contemplar este caso, ¿no? Caería pues por esta zona del array, entonces no lo contemplamos. Y en caso de que la suma, por ejemplo, sea k, pues aquí, como no tenemos ningún candidato a valor para ese peso, pues pasaría a ser v1 más v2. ¿No? Entonces, esta es yo creo que es una aproximación muy razonable al problema. Es muy razonable ir probando con los objetos y tal. Entonces ahora podríamos repetir todo este proceso para el resto de objetos y acabar el algoritmo. La única duda que nos queda es qué hacemos si, por ejemplo, tenemos ya el valor v1 puesto en la casilla i y nuestro objeto on también tiene peso i, ¿vale? Entonces llegamos al final. Y ahora en la casilla i tenemos dos posibilidades, que es o coger el v1, que recordemos que el significado de los números de aquí es el mejor valor que hemos podido conseguir para el peso, para cierto peso, ¿no? En este caso para el peso i, ¿no? Entonces hasta el momento el mejor valor que podemos conseguir para el peso i es v1. Si llegamos aquí y tenemos el valor n que es mayor que el valor 1, evidentemente lo que nos conviene es, para el peso i, introducir solo el objeto n, ¿no? Que le den al objeto 1, si no, si estoy perdiendo dinero. Entonces lo sustituiríamos por el vn. Entonces, haciendo esto, tenemos el mejor valor para cada uno de los pesos de la mochila, siguiendo este algoritmo de para cada objeto que introducimos, pues probar a introducirlo, ¿no? Entonces, evidentemente las casillas que están, digamos, marcadas como que no se puede llegar, pues en esas casillas no consideramos, o sea, para esos pesos no consideramos la posibilidad de sumarle nuestro valor actual. Pero para las casillas que están ocupadas, pues si le sumamos, bueno, aquí sería peso, el peso 2, pues pasaríamos de tener peso 0 a tener peso j, y de tener valor 0 a valor v2. En el caso de v1, pues hacemos lo mismo, le sumamos p2, bueno, suena un poco mal, pero somos p2, y ahora el valor pues pasa de ser v1 a v1 más v2, ¿no? Entonces ya nos salen unas recurrencias que son bastante razonables. En la programación dinámica, el algoritmo de programación dinámica son estas, ¿cuántas líneas son? 8 líneas, ¿no? Entonces veis que es muy cortito. Y la programación dinámica se puede hacer o bien iterativa o bien recursiva. Cuando lo hacemos recursiva, normalmente es mucho más sencillo hacerla recursiva, porque tenemos solo que calcular las ecuaciones, que las ecuaciones las necesitamos sí o sí, hagamos la aproximación iterativa o recursiva, y metemos una función recursiva que suelen ser muy cortas, a rellenar las tablas y tiramos para adelante. Entonces, por lo general, yo os recomiendo utilizar aproximaciones recursivas. Por otro lado, tenemos las aproximaciones iterativas. Las aproximaciones iterativas tienen dos ventajas respecto a las recursivas. Son más rápidas, ¿vale? Y por otro lado, puedes tener un mayor control de lo que hace el algoritmo. Tú vas a recorrer la matriz donde vas a almacenar, porque en la programación dinámica tú tienes una matriz donde almacenas los resultados parciales, ¿no? Entonces, a partir de un resultado parcial óptimo, puedes construir, añadiendo un objeto, otro resultado parcial, incluyendo ese objeto, que también es óptimo. Esa es la idea en la que se basa la programación dinámica. Entonces, tú la tabla, por ejemplo, si la recorres por filas, como va a ser este caso, puede darse el caso de que en una cierta iteración solo necesites información de la fila anterior, ¿vale? Entonces, imaginad que solo necesitamos información de la fila anterior. Estamos rellenando la casilla que voy a marcar en rojo, ¿vale?
y solo necesitamos estas dos informaciones. Pues entonces no necesitamos guardar una matriz entera que puede ser enorme, simplemente con llevar dos filas nos vale, ¿no? Entonces la fila actual y la anterior. Entonces nosotros rellenamos esta primera fila. Cuando hayamos terminado de rellenar esta primera fila podemos utilizarla para rellenar esta. Y cuando hayamos rellenado estas dos, pues la fila actual se convierte en la anterior y la siguiente fila se convierte en la actual. Y vamos rellenando así. Entonces, estas son las dos ventajas de la programación dinámica iterativa. El inconveniente es que hay que transformar las ecuaciones recursivas en bucles y eso no suele, o sea, puede ser trivial, como es en este caso, o puede no serlo. Muchas veces que en programación dinámica tienes que recorrer la matriz por diagonales y eso es bastante complicado de programar. Entonces, veamos aquí exactamente cómo es esta mochila en particular, pero todas las mochilas tienen la misma estructura. Nosotros lo que vamos a hacer es procesar en primer lugar por objetos. Los objetos ahora mismo son nuestros delegados. Entonces, nuestros delegados tienen un peso, que es el número de votos que necesitamos de indecisos, y un valor, que es el número de delegados que nos van a aportar. Volvemos al problema. ¿Vale? Entonces, se nos dice que el número total de delegados de la Convención Nacional no supera los 5.000 y el número de votantes por estado nunca será mayor a 10 millones, ¿vale? Entonces podríamos llegar a tener 10 millones de votos de indecisos, multiplicado por el número de estados, 100. Si tenemos una matriz de tamaño 10 millones por 100, esto se nos va mucho de madre. Nosotros lo que queremos tener es una matriz de 5.000 por 100, ¿vale? Entonces lo que queremos es invertir cuáles son los pesos y los beneficios. Queremos que el peso ahora sea el número de delegados y el beneficio, o sea el valor, sea el número de votos. Y lo que nosotros ahora queremos es, en vez de maximizar el beneficio, lo que queremos es minimizarlo. Queremos minimizar el número de votantes, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que nuestra tabla, que aquí no es una tabla, es un vector, y ahora veremos por qué podemos utilizar solo un vector, tiene tamaño el número de delegados más 1, porque podemos tener desde 0 delegados hasta el número de delegados totales. Ambos inclusive delegados totales más 1. Y el infinito que utilizamos aquí son nuestras rayitas, son valores indeterminados. Por otro lado, en la posición 0, que se corresponde a 0 delegados, para conseguir 0 delegados necesitamos 0 votantes, ¿no? Entonces, nosotros ya con estas dos líneas rellenamos esta matriz de aquí. Y ahora es cuando tenemos que trabajar. Vamos a ir trabajando por delegados. Pues de 1, de 2 y de n. Y lo que vamos a hacer es recorrer nuestro vector, el vector este de aquí, de derecha a izquierda. Muy importante para, ¿cómo lo voy a hacer yo ahora? Este sentido de recorrido. Recorrerlo de derecha a izquierda, es decir, desde mayor número de delegados hasta menor número de delegados. Veremos también por qué. Entonces, en primer lugar, la condición. Estas tres líneas son la clave de del funcionamiento de nuestro algoritmo, de la mochila. Si entendéis estas tres líneas, podréis hacer cualquier mochila. Entonces, si el número de delegados, o sea, si el número de votos que necesitamos para conseguir un número de delegados es infinito, significará que tenemos un array en esta posición, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, que tenemos un array en la posición i. Significa que para conseguir i delegados necesitamos infinitos votos. No hemos tenido la posibilidad de conseguir i delegados de ninguna forma. Entonces, en ese caso, esta posición nos la saltamos. Si es distinto a infinito, tenemos ahí un valor. Entonces lo que queremos ver es que el número de delegados que teníamos hasta el momento más el número de delegados que vamos a añadir es menor o igual que el número de delegados totales. Entonces, el número de que podemos tener es como máximo el número de delegados totales, porque lo inicializamos a delegados totales. Y el número de, el delegados i first
es el número de delegados que va a aportar a la Convención Nacional este Estado. Entonces, si la suma de ambos es menor o igual que el número de delegados totales, no nos vamos a salir de la tabla. En realidad, esta comprobación en este problema es superflua. Y esto, si no me estoy confundiendo yo ahora, no debería aportar nada. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener más delegados que los delegados totales, aun sumando los delegados de todos los estados. En una mochila, cuando tenemos unos ciertos valores y no nos van a caber todos los objetos perdón, tenemos unos ciertos pesos y no nos van a caber todos los objetos en la mochila, es decir, la suma de los pesos totales va a exceder el peso máximo de la mochila, pues esta comprobación sí que es necesaria, puesto que se puede dar. Pero aquí, como estamos invirtiendo los papeles, no, normalmente lo lógico sería poner los votantes como peso y los delegados como valor, intentar maximizar para cada número de votantes el número de delegados que podemos conseguir. Hemos tenido que hacer la inversión para que nos entre. Quizás nos entra sin hacer la inversión, porque estoy viendo que en las estadísticas, aquí no, las estadísticas de este problema hay gente que tiene unos tiempos de ejecución muy grandes con C, ¿no? En todos estos tiempos de 5 segundazos. Yo creo que no hace la inversión, pero pudiendo hacerla, pues os la enseño, y yo creo que es que se aprende más haciéndolo así. Lo que vamos a hacer es el número de votos que necesitamos como mínimo para conseguir el número de delegados actuales más los delegados que va a aportar el nuevo estado, es el número de votos que necesitamos ya, ¿vale? O sea, para conseguir este número de delegados de aquí, necesitamos o bien vn votos, que son los votos que necesitamos aquí en el 0, que necesitamos 0 votos, más los votos que hemos necesitado para conseguir este nuevo delegado. Entonces esta es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es quedarnos con los votos que necesitamos antes. Nos tenemos que quedar con la mejor, ¿no? Entonces, en primer lugar, para la posición actual tenemos que quedarnos con el mínimo de lo que ya hay en la posición actual, o, bueno, la posición actual, si nosotros consideramos que la posición actual que estamos mirando es knapsack D, es decir, la mochila con los delegados antes de incluir el actual, la posición en la que lo estamos metiendo es los delegados que teníamos antes más el número de delegados nuevos que vamos a tener, ¿no? Entonces la posición que vamos a actualizar es igual a el mínimo entre lo que ya tenemos en la posición que vamos a actualizar, que puede ser infinito. Entonces de ahí la importancia de poner un número aquí que exceda el total, porque así esto aquí hace de elemento neutro, ¿no? Si esto aquí es una raya, la raya siempre va a ser peor que meter un cierto número de votos, ¿vale? Y después el número de votos que necesitamos para conseguir los delegados actuales más el número de votos que necesitamos para meter estos delegados. Entonces con esto calculamos el mínimo y lo tenemos. Yo creo que es muy intuitivo. A lo mejor esta explicación ha sido un poco liosa, pero yo creo que la idea ha quedado clara. Entonces, hemos visto que con dos filas nos bastaba, ¿no? Aquí solo necesitamos lo de la fila anterior. La fila anterior es el número de delegados, ¿no? Entonces aquí habremos procesado solo el delegado 1, aquí habremos procesado hasta el delegado 2, aquí habremos procesado hasta el delegado n. Entonces para el delegado 2 solo necesitamos lo que habíamos procesado hasta el delegado 1. Pero podemos, en vez de tener el delegados 1 y delegados 2 a la vez, podemos solo tener delegados 2. Porque nosotros lo que vamos a hacer es, cuando actualizamos un delegado, si nos fijamos, no vamos a mirar esta aquí y esta aquí, sino que lo que vamos a mirar es esta aquí y esta aquí. Es decir, vamos a mirar la actual y otra que está antes en la fila. Entonces, si recorremos así, nosotros cuando actualicemos esta, vamos a utilizar el valor de esta, que aún nos ha tocado de la iteración anterior, y el valor de esta. Entonces, una vez actualicemos este, metamos este, tendremos los valores de toda esta fila y este valor de esta fila en nuestro array único, ¿vale? Entonces, cuando vayamos ahora a procesar este de aquí, seguiremos teniendo de la fila anterior este de aquí y seguiremos teniendo el anterior que necesitábamos. Entonces, cuando lo machaquemos, machacaremos este
pero este ya no lo vamos a necesitar más, ¿no? Entonces esto es lo que nos permite tener solo un array. Entonces la aproximación iterativa nos ha permitido reducir de esta matriz entera a solo este array. Y por eso pues es por lo que a mí me gusta utilizar la aproximación iterativa para la mochila. Además es como lo aprendí yo, como aprendáis un algoritmo va a ser la forma en la que os va a salir más natural, que al final es lo que cuenta. Estáis en un concurso, estáis con mucha presión, lo más importante es que te salga natural, aunque no sea la opción más bonita ni la mejor. Y ya hemos hecho todo el trabajo. Después de hacer todos estos razonamientos, simplemente los delegados que necesitamos, pues podemos coger cualquier número de delegados entre el número de delegados totales y la mayoría absoluta, o sea, la mitad más 1. ¿Vale? Entonces, probamos para todos los valores y nos quedamos con el mínimo de todos esos valores. No porque un número esté más a la derecha tiene por qué costarnos más. Puede ser que, por ejemplo, para conseguir 50 delegados, pues necesitemos 70 votos. Y para conseguir 51 delegados, pues necesitemos 65. Pues en ese caso nos convendría conseguir incluso más delegados, ¿vale? Entonces, pues sí, no había ninguna posibilidad, se nos quedará infinito, imposible. Y sí que hemos encontrado un número que sea distinto a infinito, pues ese será el mejor número. Entonces, se me ha quedado un poco largo el vídeo al final, pensaba que iba a durar 15 minutos y explicando la mochila estaba rajando bastante, pero yo creo que aunque no haya quedado pues muy matemático ni con todas las ecuaciones de recurrencia, creo que sí que se entiende la idea, que al final es lo importante es tener una intuición y que luego cuando vosotros hagáis el ejercicio, pues esa intuición la programéis y digáis, vale, pues sale, tiene sentido y tal. Entonces nada, para que no salga más, voy a dejarlo aquí. Espero que hayáis aprendido algo, llevad siempre mascarilla y nos vemos. Chao.